Bueno, buenas noches. Estamos en otro tiempo de Dios en su canal Vida TV. Como todas las semanas, hablamos algo de la palabra de Dios. Meditamos en esta palabra eterna, verdadera, luz, martillo a nuestras vidas, que quebranta hasta lo más duro y puede llegar a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestra mente, discierne lo que hay en lo profundo de cada ser humano. Y es luz, la palabra es luz. Para los que están en oscuridad, la palabra les da direccional y les muestra el camino. Bueno, en esta noche quiero hablar de decisiones importantes. Qué importante, y valga la redundancia, es tomar una decisión correcta. Las decisiones trazan nuestro destino. Las decisiones, sean negativas o positivas, van a dar el resultado, nos van a dar un resultado, nos van a llevar a consecuencias, a situaciones, ¿verdad? Y a destinos que muchas veces, dependiendo de la decisión que tomemos, será el resultado que alcancemos. Muchas veces tomamos, por ese poder de decisión que tenemos, decisiones erradas. Y por supuesto, al tomar decisiones erradas, nos llevarán a resultados negativos y a consecuencias que a veces no esperamos. Así que qué importante es una decisión. Una decisión traza nuestra vida, una decisión nos da direccional, una decisión nos marca nuestro caminar, una decisión es importante. Así que en esta noche quiero hablar de tomar decisiones. ¿Estás tomando una decisión sabia en las circunstancias de tu vida, en situaciones con las cuales te estás enfrentando? ¿Estás tomando una decisión sabia, una decisión prudente? ¿Estás tomando el camino correcto? O quizás es hora de detenerte y decir: Señor, Dios de los cielos, dame sabiduría, porque en mí no hay tal entendimiento para entender todos los misterios de esta vida. Guíame, aconséjame, dame direccional para saber a dónde voy y qué es lo que yo quiero en mi vida. Así que muy importante en esta noche, una decisión. Quisiera hablarles acerca, y mirando este punto de decisiones, de un libro interesante en la Biblia, el libro de Ruth. El libro de Ruth, y lo voy a dar con pinceladas, solo a vuelo de pájaro, porque realmente es un libro muy hermoso, muy profundo, que también nos ilustra o nos da una tipología de la iglesia, de esa iglesia gentil entrando en el plan de redención de Cristo, donde un redentor se levanta para redimir a alguien que está completamente fuera del pueblo de Dios. Sin embargo, que por la fe, la fidelidad y la obediencia es capaz de entrar en las promesas del Señor y marcar, ¿verdad?, por una decisión importante que hizo en su vida, marcar, ¿verdad?, algo especial para el futuro. El libro de Ruth es interesante. Comienza, ¿verdad?, el contexto histórico. Comienza en la época de los jueces. La época de los jueces se caracterizó por ser una época de anarquía. Dice el libro de los jueces en el final: cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea, se nos parece a los días modernos de hoy. Cada cual hace lo que bien le parece. Era una época de anarquía, de altos y bajos, de ciclos repetitivos. El pueblo a veces buscaba a Dios, a veces no lo buscaba, se adaptaba, se conformaba, ¿verdad?, a los pueblos paganos que vivían en los alrededores y asumía la idolatría de estos pueblos. Así que habían ciclos repetitivos de arrepentimiento, se volvían a Dios, Dios les escuchaba, les perdonaba, pero volvían a ser reincidentes y volvían a caer en el pecado. Así que el libro de los jueces es un libro de ciclos y al mismo tiempo de anarquía. En muchas ocasiones hubo hambrunas, como en este caso en el libro de Ruth. Encontramos que hubo una hambruna muy grande, y las hambrunas eran debido a que los enemigos de Israel venían precisamente en esos ciclos donde ellos estaban bien alejados de Dios, venían y los despojaban de sus cosechas, los echaban de sus sitios, mataban a sus mujeres, a sus niños, a sus hombres. Y esta época fue una época difícil, fue una época de hambruna. Y precisamente por ser una época de hambruna, es que esta familia, una familia que tomó en un momento determinado
una decisión equivocada. Mire qué cosa tan tremenda. Una decisión no correcta, no sabia, no prudente, una decisión equivocada. Y como les digo, a veces depende de nuestras decisiones, serán los resultados que cosechemos, ¿verdad? Hay un principio bíblico que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice en Ruth capítulo 1, versículo 1, dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Si esta es una familia que deja la tierra suya y se va a morar nada más y nada menos que en tierra del enemigo. Los moabitas siempre fueron tribus que venían en contra de la nación de Israel. Siempre se levantaron como enemigos de Israel. Y ahí fueron a refugiarse esta familia. Miren qué lugar tan equivocado, por una decisión equivocada. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, que incluso tomaron mujeres moabitas para casarse, siendo hebreos, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La historia nos continúa diciendo que allí vivieron, allí hicieron familia, pero ¿qué sucedió? Elimelech, que es el padre de la familia, muere, deja Noemí viuda. Después Malón y Kelión, Malón esposo de Ruth, una moabita, y Kelión esposo de Orfa, ambos hijos de Elimelech y Noemí, mueren también. Así que esta familia es completamente devastada en tierra de Moab. Y Noemí se queda absolutamente sola. Noemí significa placentera. Sin embargo, ahora ella se sentía, y ella misma lo confesaba: ya yo no soy más placentera, ya yo no más tengo gozo en mi corazón, ahora soy Mara. Y Mara significa amarga. Me he quedado en amargura, en tristeza. O sea, una mala decisión de una familia los llevó a perder toda la familia y a quedarse esta mujer viuda sin sustento, sin abrigo, sin protección. Y con sus 2 nueras. Ella decide entonces regresar a su tierra, a Belén, ¿verdad? Regresar con los judíos. Y llama a sus 2 nueras y le dice: miren, si ustedes quieren venir conmigo, pueden venir, pero yo les aconsejo que se vuelvan a su tierra, que no me sigan, que estén aquí, que permanezcan, porque sencillamente yo no tengo esposo, yo no tengo provisión, yo no tengo nada para ofrecerles a ustedes. Así que ustedes pueden tomar la decisión de quedarse en este lugar. Ambas lloraron. Miren en Ruth número 1 del 14 en adelante la decisión que cada una toma. Vamos a ver 2 decisiones diferentes, 2 posiciones diferentes, 2 mujeres que tienen que tomar posiciones quizás de fe, quizás de lanzarse a lo desconocido, quizás sabiendo que quizás no es lo mejor o no sabe lo que va a enfrentar. Sin embargo, es una decisión de fe, una decisión valerosa seguir a Noemí. Noemí no tiene nada que ofrecerles. Así que si la siguen, sería por amor. Si la siguen, sería porque habían conocido al Dios de Noemí. Noemí había, y Elimelech y quizás toda la familia hebrea, había impregnado, ¿verdad? Habían establecido en la familia los principios del creador, los principios del Dios supremo, ¿verdad? Del Dios creador del cielo y de la tierra. Así que ellos conocían de este Dios. Dice en Ruth 1:14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, Noemí le da el poder de elección que tiene todo ser humano. Ustedes pueden venir o ustedes pueden quedarse. Yo no las puedo retener. Eso es un problema de decisión de su vida. Y ambas toman decisiones diferentes. Orfa llora, Ruth llora,
¿verdad? Emocionalmente podemos llorar, pero la cosa está en la decisión que tomamos. Así que Orfa toma la decisión de quedarse con los moabitas y Ruth se queda con Noemí. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. O sea, Noemí no quiere retener a Ruth, de verdad, porque quizás sienta compasión, las dos lloraron. Bueno, vuélvete igual que ella. Ella se volvió a sus dioses, ella volvió atrás, ella tomó la decisión de permanecer en la rutina, de permanecer en la idolatría, de permanecer en lo que ella ha conocido, de permanecer en una tribu pagana que no conoce a Dios. ¿Verdad? Ella tomó esa decisión. Si tú quieres, Ruth, no tienes por qué, no te sientas comprometida conmigo. Puedes también regresar, ¿verdad? Sin embargo, la decisión que toma Ruth es una decisión digna de admirar. Número uno, es una decisión importante en la vida de ella. Va a marcar una diferencia, va a marcar un cambio totalmente, va a marcar algo que va a tener trascendencia histórica para el futuro. Mira lo importante que es una decisión. Cuando tú estás seguro de que Dios te llama a algo o que Dios te quiere redireccionar en tu vida o te da una dirección o te dice algo que tienes que hacer y tú lo tomas, ¿verdad? Aún a pesar de los desafíos que puedan venir en el camino, a pesar de los escollos que podamos encontrar, a pesar de que a veces pueden haber vericuetos, ¿verdad? Y vías que no entendemos, misterios de Dios que no podemos entender en el momento, tenemos que lanzarnos por fe. Pero cuando estamos seguros, ¿verdad?, de que esa es una decisión de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, y nos lanzamos por fe, Dios va a premiar esa decisión. Qué interesante. Tú te puedes volver como ella, le dijo Noemí. Miren en el versículo 16 lo que le responde Ruth. Es una respuesta histórica en la palabra, es una respuesta verdaderamente digna de imitar, es una respuesta que debe ser la respuesta tuya y mía ante situaciones, ¿verdad? Que tenemos que tomar decisiones. Es una respuesta importante. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Qué amor, ¿verdad? Qué consagración, qué entrega, qué obediencia, qué fe. Y donde quiera que viviereis, viviré. No importa, porque ella no sabía lo que ella iba a encontrar. No importa lo que venga. Yo estoy dispuesta a estar ahí contigo. Me pareció de pronto la historia de Ruth a la de Elías y Eliseo, o a lo de Pablo y Timoteo, cuando dos personas se unen en espíritu, ¿verdad?, y en el alma para servir a una causa o para hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Ella estableció con su boca la decisión de tomar el pueblo de Noemí, pueblo de Dios, los judíos, tomarlo y hacerlo suyo. Ella no quería volver a la idolatría. Ella no estaba feliz porque ella posiblemente había conocido al Dios de la vida en el tiempo que estuvo con Noemí, allí con su esposo casada con Malón. Ella había conocido al Dios de la vida, ella había conocido en esa familia un cambio, una transformación. Ella había visto un testimonio del poder de Dios en esa familia. Ella había visto, ¿verdad?, un testimonio y una adoración y tiempos de oración y de alabanza en esa familia. Y ella quería, ¿verdad?, servir al Dios vivo. Así que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Tu Dios, mi Dios. Así que no solo tu pueblo será mi pueblo, sino que tu Dios es mi Dios. Qué lindo, qué precioso. Ella decidió por Dios. ¿Qué decisión más importante has decidido tú por Dios?
Has decidido en tu familia servir al Señor. Has decidido hacer la voluntad de Dios. Decidido en ese llamado, en ese ministerio, decirme aquí, Señor, haré tu voluntad. No importa, ¿verdad? Las consecuencias, no importa los escollos, no importa los inconvenientes, no importa lo que me encuentre en el camino. Señor, tú estás conmigo. Yo te he conocido. Yo quiero hacer tu voluntad. Qué hermoso. Qué linda la respuesta de esta mujer. Donde tú murieres, mira lo que sigue diciendo Ruth, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué amor! Este era más que un amor de madre, más que un amor de suegra. Poca gente a veces aman a su suegra como el amor Ruth. La suegra fue una madre, pero una madre espiritual, una madre de guianza, una madre consejera, una mentora para ella. Qué bueno que en este tiempo muchas mujeres se levanten como mentoras, ¿verdad? Como madres espirituales, que la iglesia también, esa tipología, ¿verdad? De mujer, la iglesia también se levante para amamantar, cuidar, mentorear, guiar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, sean mujeres u hombres, es una tipología de la iglesia. Nos levantemos para ser influenciadores, ¿verdad? Aquellas generaciones que nos están mirando, aquellos hijos, aquella familia, aquellos que nos rodean, que puedan ver en nosotros un ejemplo tan poderoso, tan tremendo, que ellos deseen tener lo que nosotros tenemos, que ellos digan, yo voy contigo hasta la muerte, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde tú mueras yo moriré, donde tú vayas yo iré, porque lo que han conocido es tan tremendo, el testimonio es tan influyente que ellos se sienten impactados. Así que como familia tenemos que aprender a impactar a nuestros hijos, tenemos que impactar las futuras generaciones, tenemos que impactar a los vecinos, tenemos que impactar a todos los que nos vean, porque esto trae una influencia poderosa. Así que Ruth está tomando una decisión muy importante y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así que llegaron a Belén desde Moab, llegaron a la tierra de Israel y Noemí dijo, por favor, no me llamen placentera, estoy enlutada, llámenme Mara, estoy amargada, he perdido a mi esposo, he perdido a mis dos hijos, me he quedado sin nada. Y llegaron a esta tierra y se asentaron allí, ¿verdad? Llegaron y se asentaron. Ahora llegaron en una época interesante porque el Señor estaba visitando a su pueblo en Israel, a diferencia de antes que había hambruna. Ahora hay cierta prosperidad. Llegaron en la época de la siega, y la época de la cebada y el trigo, la recolección de la cebada y el trigo. Así que Noemí aconseja a Ruth que vaya a recoger espigas de lo que caen. Era una ley en ese tiempo y la ley de Moisés decía que la cosecha no debía recogerse en las esquinas, que dejaran las esquinas para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Mira qué interesante. O sea, aún el pobre, la viuda y el huérfano, ¿verdad? En campos de personas que tenían cierta prosperidad o eran ricos, se les dedicaba las esquinas para que ellos pudieran también recoger de la cosecha y no pasaran hambre. Qué interesante. Y aún los extranjeros tenían también esta oportunidad. Eso decía la ley de Moisés en Levítico 19, del 9 al 10, Levítico 23, 22 y Deuteronomio 24, el 19, 21. Nos habla de esta ley que el extranjero, el huérfano, la viuda podían recoger. Así que Noemí envía a Ruth, nada más y nada menos que al campo de un hombre llamado Boz, que era muy rico, pero era de la familia de su esposo, de su antiguo esposo, que ya estaba muerto, Elimelech. Así que ella lo manda a un pariente cercano, pero que era rico. Le dijo, ve y recoge. Y ella comenzó a espigar, a recoger trigo y cebada. Pero cuando este hombre Boz la vio,
halló ella gracia y favor delante de los ojos de él. Y él mismo le dijo, déjenle que recoja, déjenle un poquito más, denle más. Y comenzó a favorecer a Ruth de tal manera que la misericordia, la gracia y el amor de Dios le seguían a ella donde quiera que ella fuera. Interesante después en la historia cómo Noemí le dice a Ruth, bueno, vamos a hacer algo, tienes que ir, presentarte, ¿verdad? Declararte que él es un familiar cercano y que debe redimirte. Y la redención era pagar un precio o era tomar a alguien, ¿verdad? Que había sido esposo de un familiar y que ahora pasaba a posesión de ese otro familiar. Si un familiar fallecía, el hermano, por ejemplo, tenía que hacerse cargo de la viuda, o cualquier otro familiar cercano tenía que hacerse cargo. Y eso se conocía como redención, era pagar un justo precio o asimilar a una viuda, ¿verdad? Y alimentarla, cuidarla y hacerla su esposa. Se conocía como la ley del levirato, la ley del levirato, que era un hermano tenía que asumir. En la Biblia hablaba de esta costumbre de la ley del levirato. Pero interesante, vienen y vos le dice a Ruth, tranquila, hay un pariente aún mayor y más cercano que yo, vamos a ir a él, si él no te redime, entonces te redimo yo. Y fueron a este pariente cercano, le dijeron al pariente cercano, bueno, mira, hay tierras que pertenecieron a la familia de Elimelech y pertenecieron a sus dos hijos. Ah, perfecto, yo lo redimo, pero junto con eso tienes que redimir a la esposa, a la viuda. Ah, no lo puedo redimir porque eso podía afectar a ese pariente, ¿verdad? Con su descendencia y con la herencia futura. No lo puedo redimir, dijo. Entonces vos digo, perfecto, llamó testigos y frente a los testigos, dicen Ruth 4:9, mire qué hermoso la historia de redención, porque vos es una tipología de Cristo. Llegando a la gentilidad y redimiéndola. Ruth es sencillamente una moabita, una gentil. Ella no está dentro del plan salvífico, por lo menos en esa etapa de como pueblo de Dios. Ella es una gentil, ella es una pagana, ella viene de un pueblo idólatra. Sin embargo, el amor, la gracia, la misericordia, la decisión de ella en fe, mira qué interesante, una decisión crucial, importante en la vida de ella, la iba a marcar y la iba a traer y la iba a poner como poseedora por la fe de una redención. Qué hermoso. Así nosotros, cada uno de nosotros que no somos judíos, hemos venido por la fe, y aquellos que son judíos y vienen por la fe también, ¿verdad? Porque es tanto para judíos como para griegos, judíos como paganos, judíos y gentiles, todos nosotros, todos podemos venir a recibir de esta salvación tan grande, esta redención que fue pagada por un precio muy grande y la pagó Cristo. Cristo es nuestro redentor, ¿verdad? Cristo es el redentor tanto de los judíos como de los gentiles. Cristo es el redentor de toda raza humana, de todo aquel que viene por la fe y se acerca a él. Él pagó el justo precio. Eso es lo que se hacía para redimir algo. Se pagaba un justo precio por eso que se iba a redimir o por eso que se iba a comprar. Redención es eso, pagar un justo precio por algo que se va a adquirir. Mira lo que dice Ruth 4:9. Vos, dice, di con los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, mujeres importantes en la historia hebrea. Qué interesante. Ruth
iba a ser como Raquel y Lea, mujeres hebreas, y ella era moabita, gentil, pero Dios por su gracia, ¿verdad? Y por la redención que llega a todo, la traía a participar por una decisión importante, por una toma de decisión de esta mujer. Ella misma, sin saberlo, cambió su destino. Porque hermanos, cuando tomamos, y amigos, tomamos la decisión correcta, Dios avala lo que está de acuerdo a su voluntad, lo que está de acuerdo a los parámetros de su santidad y lo que está alineado con los propósitos eternos de su reino. Oh, las cuales, Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas, mira lo que siguen diciendo de Ruth, aquellos hombres. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, perdón, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. En el 4:13 dice: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, Obed, que significa siervo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Mire qué interesante. Una mujer que vino vacía, agobiada, que no tenía descendencia, que se había quedado sin nietos, de pronto, ¿verdad? Vino restauración para la vida de ella. Dice: restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. No te quedarás sin provisión. Vas a tener, ¿verdad? Prole. Vas a tener quien te cuide. Ahí tienes a Ruth, que es como una hija para ti. Ahí tienes a vos, que va a cuidar también y te va a sustentar. Y tienes un nieto hermoso, un siervo del Señor, Obed. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué linda Ruth, qué mujer tan preciosa. Más que 7 hijos. Cómo cuidaba a Ruth, cómo la amaba, cómo la siguió, cómo la obedeció, cómo escuchó la voz. Qué bueno que quizás las jóvenes hoy, ¿verdad? Pueden escuchar, y los jóvenes escuchar a aquellos que con palabras sabias les pueden guiar, les pueden orientar. Que la iglesia también sea esa orientadora, esa luz. Mucha gente necesita escuchar una palabra sabia, un consejo oportuno, una palabra prudente, una palabra guiadora, porque muchas personas están sin dirección, ¿verdad? Como la época de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero en estos tiempos de anarquía, cuánto más no necesitamos, así como la época de Noemí y de Ruth, necesitamos la palabra orientadora, la decisión correcta, las decisiones importantes en nuestra vida que marcarán nuestro destino, que nos guiarán a puerto seguro, que nos llevarán a conquistar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice en el versículo 16, capítulo 4 del libro de Ruth: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Ella misma lo cuidó. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que es siervo de Dios. Este es padre de Isaí y padre de David. Así que Obed, miren eso, vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí fue el padre de David, y Isaí engendró a David. Así que Ruth se convirtió en la bisabuela, y vos, los bisabuelos del rey David. Y por el rey David, en esa genealogía, vendría el Mesías. ¡Qué poderoso! Una gentil entrando en el plan de Dios, para que a través de su genealogía viniera el Mesías. Luego, allá en el Nuevo Testamento se menciona la persona de Ruth como parte de la genealogía del Mesías. ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo!
una decisión importante en la vida, una decisión de fe, una decisión de seguir la voluntad de Dios, una decisión de seguir al Dios de la vida y no volver atrás al paganismo, al pasado, no volver a los dioses falsos, no volver a tu vida de pecado, no volver, cerrar el capítulo y lanzarte a lo nuevo que Dios tiene para ti, porque Dios tiene cosas nuevas para tu vida, cosas nuevas. Hermano y hermana, amigo y amiga, es importante que tomes la decisión correcta. Una decisión cambió su vida para siempre y dejó un legado poderoso. ¿Verdad? Un legado poderoso, porque a través de ella vino el Redentor del mundo, una gentil entrando en el plan de Dios y un Redentor levantándola, un Redentor dándole prole. ¡Qué tremendo! Así Cristo, nuestro Redentor, ¿verdad? Nos ha escogido, nos ha liberado, nos ha redimido a un precio muy alto, precio de sangre, para que tú y yo podamos también dejar legados futuros a las futuras generaciones. Que Dios les bendiga. Los esperamos en el próximo programa Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Recuerda, haga la decisión correcta. Las decisiones importantes en tu vida traerán cambios y te llevarán a dejar legados importantes para otros. Bendiciones, hermanos.